Me presento, mi nombre es Diego Rojas, ya me conocen. Hoy día quiero traerles un breve, pero muy intuitivo, explicativo de arquitectura de microservicios. Bueno, principalmente, ¿qué es la arquitectura? Y básicamente como todo, todo parte porque necesita resolver una necesidad específica, necesita algo que solucione lo que estamos creando, o sea, nada crece porque sí, todo lo que hacemos es por algo. Y lo que resuelve, a diferencia de la arquitectura monolítica, como que es la que trabajamos siempre, lo que resuelve es todos estos puntos, los cuales vamos a ir viendo paso a paso. En primera instancia, bueno, acá les voy a hacer un pequeño resumen. El cliente es la capa de frontend, el cliente, aplicación, desktop, mobile, todo eso. Luego tendríamos una API Gateway, que se vamos a profundizar después en lo que trata. Y después tenemos microservicios. Los microservicios, para que los tengamos rápidamente, imaginemos que tenemos un repositorio para solo manejar la instancia de usuario. Un repositorio me refiero a una API, por ejemplo, en Express, que maneje todo lo relacionado al usuario. Después, si yo necesito un módulo de autenticación, yo no lo integro a la misma API, sino que lo relaciono directamente en otro repositorio de autenticación. Entonces, ya que entendemos un poco el diagrama, voy a explicarle ahora cuál es la verdadera necesidad que resuelve, y partiendo por el primer punto, que es la escalabilidad. A diferencia de los sistemas monolíticos clásicos, nosotros tenemos dos formas de escalar un proyecto: horizontalmente o verticalmente. Horizontalmente se refiere a cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, imagínense que el equipo de marketing hace una publicidad así asombrosa en todo el mundo y crea que hace que todos se quieran registrar en nuestra aplicación. ¿Qué pasa? Que el microservicio de autenticación va a tener una capacidad de carga mayor a la normal. Entonces, nosotros vamos a tener que escalar el servicio de forma horizontal. Es decir, nosotros vamos a tener que, darle más capacidad de RAM, más capacidad de CPU, todo lo que es cómo funciona con el hardware, básicamente. También se puede escalar horizontalmente optimizándolo un poco, pero eso ya sería más referido a verticalmente. Es decir, agregarle funciones para que quede más optimizado para una futura situación en la que pueda verse el servicio más comprometido, o sea, con más sobrecarga, ese tipo de cosas. Por eso los microservicios, al estar independientes en cada instancia, son una buena opción a diferir entre las arquitecturas monolíticas. Por ejemplo, también nos ayudan harto en el despliegue continuo. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo un repositorio que tiene una API Express con su propia base de datos y todo el tema. Tenemos un microservicio de pagos. ¿Qué tiene nuestro servicio de pagos? La API de Transbank. ¿Qué pasa? Si yo quiero integrar un nuevo servicio, que sería integrar el mercado pago a nuestra API que ya tenemos, yo puedo hacerlo y no debería afectar a nada más que solo a esto. Es decir, yo no tengo ni que tocar el microservicio de tienda, ni lo de los productos, autenticación de usuario, solamente el microservicio de pago. Por lo que yo, como ya vimos, la retrospectiva de todo esto que tuvimos, de Jenkins, Docker y todas estas clases que ya vimos, también entra ahí arquitectura en capas, todo esto va relacionado. ¿En cómo? En que si yo después tengo un repositorio que solo se dedica a una sola responsabilidad, puedo escucharlo a través de un hook de GitHub, indicarle a ese hook con Jenkins que haga unos ciertos trabajos y que modifique el contenedor de Docker y lo actualice. Eso es todo lo que hemos hecho hasta el momento, es esto, hasta donde deberíamos apuntar. Aunque nosotros tengamos servidores propios, es a lo que deberíamos tener. Es decir, aquí entran conceptos de Solid, que ya vimos, conceptos de integración continua, abarca todo, la arquitectura de microservicios abarca todo lo que es relacionado a escalar un servicio. Y claro, para hacer un mantenimiento, por ejemplo, funcionan de forma independiente. Es decir, si mi microservicio de autenticación no autentica nada, pero tengo usuarios dentro del servicio, los usuarios que ya están dentro del servicio pueden seguir viendo las cosas porque tienen acceso a productos
incluso a la compra, pueden incluso comprar, a no ser que la compra esté, digamos, apuntando un poco al servicio de autenticación, para autenticar las ventas o cosas por el estilo. Sin embargo, por ejemplo, es una buena idea crear un servicio de autenticación, pero solamente para transacciones bancarias. Flexibilidad tecnológica. Esto es muy importante. En los microservicios nosotros podemos tener una API, por ejemplo, para el usuario, manejar solo cosas de usuario, crear, eliminar, actualizar, referencias, todo lo que tenga que ver con el usuario. Podemos utilizar un framework de backend que queramos, de cualquier tipo. Spring, Nest, Django, Flask, distintos frameworks. No nos podemos evitar ocupar algo solamente porque no queremos. O sea, obviamente tiene que tener su justificación en base a lo que es. Y también lo mismo con las bases de datos. O sea, nosotros podemos tener cualquier tipo de base de datos, obviamente entendiendo la lógica de negocio que necesitamos para ese microservicio. Es decir, si yo tengo un servicio de autenticación y quiero hacerlo con un tipado fuerte, por ejemplo, y estricto, yo puedo ocupar Spring, porque me permite Spring eso. Pero yo no necesito una base de datos relacional cuando lo único que voy a guardar va a ser un token y el nombre del token, ¿cierto? Yo para qué quiero relacionar eso con otra cosa. Entonces puedo ocupar bases de datos como Redis, que lo que me permiten es guardar clave de valor. O ya las que existen como de Amazon y cosas por el estilo que también permiten guardar clave de valor. Lo mismo con productos, si requiero, no sé, una fiabilidad porque algo me indica que MySQL va a funcionar mejor que un motor como Postgres o MariaDB. O incluso en los pagos solamente quiero registrar e ingresar información. O sea, quiero leer constantemente porque tengo un CMS en el cual yo tengo toda la data mostrada. Yo lo que puedo hacer es simplemente guardarlo en un Mongo, porque no requiero modificarla constantemente, solo registrar. Entonces eso nos permite, facilita que cada microservicio sea independiente en términos de tecnología, por lo cual es totalmente flexible considerando todo. Resistencia a los fallos. Como lo expliqué antes, si mi servicio de autenticación, en este caso lo tenemos disponible, bueno, ejemplo, el de pagos. El de pago actualmente no está disponible, pero el usuario va a poder seguir registrándose, va a poder seguir viendo sus productos, incluso va a poder realizar una compra. Quizás esa compra no se va a procesar, pero el usuario va a llegar a un nivel que él puede utilizar el servicio de manera casi normal, sin que otra instancia esté caída. Eso mejora la disponibilidad del servicio porque hay otras funciones disponibles mientras otras no, por ejemplo. Y como hablamos antes, va referenciado a la actualización constante y el mantenimiento. Yo puedo tener este servicio caído, sin embargo todo lo otro lo voy a tener funcionando. Ahora, también esto mejora la escalabilidad en equipos. Es decir, generalmente se busca un stack específico, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que es difícil conseguir un programador que tenga un stack específico y el que requerimos. Generalmente hay personas que ocupan un stack, otro stack, algunos que son más lógicos, otros que les gusta más la programación imperativa, funcional, etc, etc. No todos vamos a programar lo mismo, aunque lo requiramos. Entonces, lo que resuelve la arquitectura igualmente y nos puede brindar, digamos, cierta flexibilidad en cuanto a quién trabaja en qué proyecto, es disponer de diferentes lenguajes, frameworks y bases de datos en cada microservicio. Esto lo ayuda tanto a, por ejemplo, la pega que tiene el Product Manager, el Product Owner, a diferir en qué etapa o sitio va a estar él construyendo o manteniendo la aplicación. Por ejemplo, también nos facilita harto la implementación. O sea, la innovación e implementación a esta innovación. Es decir, imaginemos que tenemos un e-commerce. Esto es microservicios de un e-commerce, ¿cierto? Usuario, autenticación, producto y lo relacionado al e-commerce en sí. Pero yo ahora quiero generar en la misma aplicación un sistema de delivery. ¿Ya? ¿Qué tengo que tener en un sistema de delivery? Bueno, tenemos que tener principalmente un microservicio que se encargue de generar este delivery o procesarlo y además una función de mapas, o sea, un microservicio relacionado a los mapas. En caso de que estemos consumiendo una API relacionada, queramos mostrar información específica. ¿Qué se le imagina así a una empresa? Por ejemplo, a mí se me ocurre Uber, cuando implementó eso de la encomienda. Eso es porque ellos ocupan microservicios y les facilita a ellos innovar en caso de que necesitan hacer
otro tipo de cosas que la lógica de negocio está cambiando constantemente. Por ejemplo, esta aplicación al principio solo vendía y, por ejemplo, se recogía en la misma tienda, y ahora lo que le facilita es al usuario con la misma aplicación poder traquear el producto en tiempo real, diferentes cosas. Entonces eso nos permite trabajar de forma independiente a todo y además innovar en el mismo sistema. Bueno, facilita la integración con diferentes tecnologías, como ya vimos. Podemos integrarlo ya sea podemos tener la base de datos incluso en un Docker, otra que esté en un entorno local, como lo tenemos por ejemplo con Rent-A-Car. Hay miles de posibilidades, la verdad, porque se puede integrar con demasiadas cosas. Y como les digo, esto es un sistema distribuido, o sea, cada microservicio es independiente. Imaginemos que un microservicio es un repositorio, como lo dije antes. Si rompo algo en un lado, no se va a romper en otro. Eso por la parte de los conceptos o qué resuelven los microservicios. Ahora voy a explicar un poco más, digamos, por encima de lo que es una API Gateway. Hay muchas API Gateway, hay API Gateway de Express, de Spring, Django, muchas. Hay incluso de Amazon. Amazon tiene su propia API Gateway. ¿Qué son? Es una puerta de enlace. O sea, yo entro por un lado y yo puedo diferir hacia dónde voy. Es decir, quiero registrar, bueno, ¿en qué situación del contexto del usuario estoy? Quiero registrar un usuario y lo mando al servicio al microservicio de registro de usuario. Acá sale. Es una entrada que tiene un redireccionamiento hacia una API. Por ejemplo, ¿cómo pueden interactuar esta API Gateway? Porque ustedes la ven aquí y la ven como una puerta de enlace, pero también funciona como una puerta intermedia. Es decir, si el sistema de pagos, por ejemplo, necesita requerir autenticación o guardar un token, registrar un token, alguna cosa por el estilo, yo puedo, sin embargo, con la misma API Gateway generar eso. Y lo mismo con el usuario. En caso de que quiera registrar un usuario, por ejemplo, le mando un mail en el que tiene un token. Ese token yo lo deseo registrar para saber si ese usuario está validado por Gmail, por ejemplo. Acá voy a hablar un poco de las diferencias. Como ya sabemos, tenemos la monolítica y la de microservicios. Acá quizá le queda un poco más claro a todos. Nosotros en una arquitectura monolítica tenemos frontend, ¿cierto? Lógica del negocio, que se refiere a todo cómo trata la información. En sí, por ejemplo, podemos diferir que tenemos frontend API, base de datos. Antes teníamos modelo, vista, controlador. ¿Ya? Ahí para que vamos como difiriendo un poco. Y esto tenía solo una base de datos. Es decir, yo si quiero modificar algo de la API para interactuar con la base de datos y no me resulta en producción, se rompe todo. A diferencia de la arquitectura de microservicios. Como dijimos, tenemos front y también tenemos los microservicios que pueden interactuar entre sí. Es decir, por ejemplo, esto es un microservicio que puede estar con una API Gateway, no necesariamente debe tener su propia base de datos, pero generalmente sí la tiene. O sea, y es muy recomendable que todos los microservicios tengan base de datos. Y esos serían como los conceptos más básicos de la arquitectura de microservicios. Yo creo que eso es a donde esta empresa tiene que apuntar en caso de que no resulte el servidor que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque los microservicios son una solución a todo lo que está pasando ahora. Problemas de integración, se cae el servidor, hay que reiniciarlo, mal rendimiento en sí, todo esto puede llevar de la mano a que se pueda generar una solución óptima a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa si los usuarios que tenemos, imaginemos al usuario aquí como cliente, trabajador, todos los usuarios que tenemos? O sea, quizás de repente nos indican, oye, si ya tengo una cuenta en Rent-A-Car, ¿por qué me tengo que hacer una cuenta en finanzas? ¿Por qué no podemos jugar la misma cuenta que tenemos en una sola distribuida? ¿Por qué hacernos 40 cuentas cuando ya sabemos que esa cuenta está registrada en un sistema de nosotros interno? ¿Cierto? En otros lados lo hacen. Por ejemplo, en universidades, diferentes lados. O sea, eso es lo que nos puede facilitar y además eso es innovación, aunque ustedes no lo crean. El poder registrarse, por ejemplo, en un entorno laboral aquí, con diferentes cuentas,
o sea, con una misma cuenta en diferentes sistemas e innovar, porque eso no se hace generalmente. Y esto es una facilidad que nos da el microservicio, poder consumirlo de diferentes lados. Por ejemplo, tener un solo sistema de autenticación y que todos los sistemas que tengamos consuman ese servicio. Porque aquí cada proyecto que hay tiene su propio servicio de autenticación. Entonces podríamos eliminar completamente eso y que solo apunten a un lado. Y ya no tendríamos que gastar, por ejemplo, un puerto por proyecto, sino que llegaría a la situación de que hay un solo proyecto por... disculpen, imaginemos que hay una situación en la que tenemos un puerto por cada microservicio. Y va a llegar un momento en el cual vamos a tener que solamente realizar el front, porque vamos a tener tantos microservicios que vamos a poder escoger, ya necesito esto aquí, y quizás solo vamos a tener que desarrollar un front. No, vamos a tener que desarrollar un sistema completo. Por ejemplo, lo que está pasando con contabilidad. Contabilidad no debería por qué haber un front. O sea, lo que hace contabilidad tampoco debería calcular nada. O sea, debería calcularlo, sí, pero como microservicio. Es decir, calcula los ingresos, salida de platas, registros, pero no debería por qué generarse un sistema completamente nuevo con su base de datos y todo para guardar algo que ya tenemos. Es información redundante. Preguntas. Tengo una pregunta. ¿La API Gateway es un servidor o es un servicio? Pensemos que hay diferentes API Gateway, ¿ya? Generalmente la API Gateway es una dependencia. Podemos entenderla como dependencia o como una especie de microservicio, porque es un concepto que está muy bifurcado. Por ejemplo, en Express tenemos una dependencia que sirve para la API Gateways. En Amazon tenemos una instancia que es para la API Gateways, que ahí tú configuras todo, básicamente. Es como otra API en sí. Tú podías hacerla de muchas formas posibles. Eso en sí es una API Gateway. Un sistema solamente tendría que tener una API Gateway. Podéis tener muchas. Dependiendo de la lógica de negocio que tengáis tú, por ejemplo, no sé. Porque si esa API Gateway se cae, porque se puede caer, ¿no? Claro, se puede caer. Se cae todo el sistema. Sí. Pero se supone que el API Gateway solo redirige. Se encarga de ese error. Claro. El API Gateway sabe a dónde va y redirecciona simplemente. En la puerta de enlace. En la puerta de enlace. Oye, la configuración en sí, el código de la API Gateway, ¿cómo es? O sea, es como las rutas de Mira, ¿no? ¿te acordáis que nosotros en la API podemos generar rutas padre, ruta hija? Lo mismo. Pero diferenciamos en una acción anterior, posterior. O sea, está observando un evento y redirecciona esa API Gateway, está hardcodeado específicamente a dónde va. O sea, cuando tú hablas de API Gateway, me imagino en este caso como cuando ustedes hacen el controlador de las rutas del backend. Sí. Así mismo la sintaxis, más o menos así la sintaxis o el código de una API Gateway, ¿no? Hace algo parecido, pero no, porque hay caleta de formas. O sea, en Express es parecido porque tú indicáis como que esa API contiene una puerta de enlace hacia varias APIs diferentes. Y tu forma apuntaría al API Gateway, no al... Sí. Con un parámetro. Claro, con un parámetro. El parámetro que determina a qué API va a acceder entonces. Sí, exacto. No estoy muy seguro, pero creo que Stripe, un programa que dije la otra vez que era como para gestionar eso, tiene una API Gateway interna. Podéis tener diferentes, que es un CMS de API, básicamente. Entonces tenía como sus categorías de proyectos que hay, cada categoría tenía su producto, etcétera. Entonces eso proveía también una API como más temporal, una API Gateway. Este tipo de servicios, ¿cómo uno puede asegurar la consistencia total de una base de datos? Ojalá que esté en un servidor en la nube. O sea, que sea un servidor que esté preparado para tener diferentes instancias en diferentes lados del mundo y que los datos tengan una base de datos mirror, que esté siempre a la escucha y haciendo los commits necesarios para que en algún momento que se me cae esta base de datos, yo tengo otra respaldo. O sea, este sistema puede ser muy bueno aprenderlo, pero si yo, por ejemplo, tengo el servidor local aquí, de nada me sirve. Por ejemplo, con un solo servidor no serviría. Pero si tengo dos, puedo generar una instancia de cada microservicio en ambos servidores y generar base de datos espejo en ambos también. Entonces se corta la luz en
a fulanito tanto, tenemos un servidor quizás menos potente, pero que está con la data original, tiene todos los datos específicamente. Por eso se ocupan los microservicios con instancias de Amazon o Azure y cosas por el Pero tipo. entonces acá uno no ocupa la relación entre, por ejemplo, usuario y producto. Por ejemplo, no sé, un usuario crea un producto. Es No que, existe claro, esa tú, relación directa. claro, en sí no tiene una relación directa, pero sí se pueden relacionar. Sí, una base de datos no relacionada, ¿no? Podéis tener, es que como dije antes, podéis tener diferentes tipos de... Base de datos. Por ejemplo, tú a una autenticación, imaginemos que la autenticación es simplemente que guardamos un token para revisar después hacer un get y ver si está válido, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, desde usuario, genero un usuario con mi correo, me envía un correo, imaginemos que tenemos otro servicio de mensajería. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros? Con la API Gateway. Le indicamos, oye, tal usuario se registró, genera un token y devuélvemelo para yo, por ejemplo, enviar el mail con el token específico y ahí validarlo. Un ejemplo. Tú, si lo pensáis bien, no necesitas tener relación específica con ese usuario. O sea, en ningún momento estamos relacionando el token al usuario. Pero, por ejemplo, nosotros, producto usuario. O Si lo pensáis, el producto usuario no se debería relacionar porque un producto no tiene nada que ver con un usuario. Es el sistema de microservicios de pagos o tienda el que va a gestionar eso. Por eso son instancias únicas, que solamente tienen una responsabilidad. No sé si se entiende, o sea... No, lo que significa que en este caso, no sé. Sí, que no puedes relacionar, por ejemplo, categoría con vehículo, por ejemplo. O sea, es un ejemplo estúpido, pero funciona así. Entendamos que un microservicio maneja una entidad. Por ejemplo, un vehículo, no tengo que crear otro servicio para las categorías. A no ser que mi lógica de negocio sea tan abstracta y tan grande que tenga que sí crear otro para categorías, porque no sé, ya tengo categorías de camiones, vehículos, de tanques, qué sé yo. En sí, yo tengo una entidad vehículo. Esa entidad vehículo tiene que tener su propia categoría. Y yo, si quiero relacionar un vehículo con un usuario, tiene que ser a través de otra lógica de negocio. Es decir, o puedo hacerlo, sí se puede hacer. Si respondiendo a su pregunta, sí se puede hacer. ¿Se debe hacer? No tendría sentido. porque, por ejemplo, si yo quiero saber de un pago, porque el payment es como pago, ¿no? ¿Sí? Saber como qué productos se pagaron en ese pago. A eso voy. Ahí tenéis todo almacenado. En el microservicio de pago está todo lo relacionado a los pagos. Es decir, pensemos que es una entidad, básicamente. Tenéis un microservicio que es como un poco abstracto porque tenéis datos, o sea, por ejemplo, una tabla que no sabéis muy bien dónde meter, ¿cierto? Tenéis bancos, provisiones, ¿cierto? Que son campos que no se repiten y son generales. Podríamos tener perfectamente un microservicio de utilidad que tenemos ahí para cosas que no sabemos muy bien en qué encajar y es un microservicio un poco... sí se puede hacer. O sea, disculpa, digo, o sea, tú estás diciendo que un microservicio en sí debe tener solamente una tabla. No, a una entidad. Con una entidad de una tabla. No necesariamente. No necesariamente, porque tu producto, por ejemplo, imaginemos que producto tiene categoría, tiene atributos de fecha de compra, fecha de venta, diferentes atributos que pueden estar todos relacionados entre ellos. Pero yo, ¿por qué debería relacionar un producto a un pago con otro microservicio, por ejemplo? ¿O por qué se debería relacionar eso? Si yo, al fin y al cabo, cuando hago una petición a productos, lo único que quiero es agregar, eliminar o modificar. O alguna cosa que deba hacer según la lógica de negocio que tengamos. Es decir, en ningún momento yo genero la compra con mi microservicio de productos. En ningún momento. Yo lo que hago es, como lo vuelvo a repetir, cada una de estas filas es un repositorio. Imaginemos lo que es un repositorio GitHub, otro repositorio, son pura API. Cada uno de estos es una API. Entonces, yo no debo por qué mandarle una petición a esta API cuando no la necesito. O sea, no tiene nada que ver un producto, por ejemplo, con una venta. Sin embargo, en la tabla de ventas sí puedo yo registrar, o sea, en la tabla de shop, por ejemplo, yo sí puedo registrar un producto relacionado con un ID específico. No sé si... o sea, si tienen una duda, en serio, dígame, porque es igualmente algo que uno no está acostumbrado a ver. Sí, lo que pasa es que como no estoy acostumbrado a trabajar con muchas bases de datos, como que no entiendo mucho las relaciones. Sí, o sea, cuesta entenderla ya, mira, voy a explicarla. Porque uno está acostumbrado a trabajar de la forma Claro, esa, ya mira. Nosotros tenemos en un sistema normal una interfaz de usuario, ¿cierto?
Esta puede estar en desktop, web o mobile, lo que sea. Nosotros tenemos, imaginemos que esta lógica de negocio y capa de acceso a datos en nuestra API, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos en un sistema normal usuarios, bancos, provisiones, trabajadores, pagos, finiquitos, todo lo relacionado, por ejemplo, a un sistema de recursos humanos, ¿cierto? Y esto lo guardamos en una base de datos relacional, que todo esto se relaciona en un mismo sistema. Lo que pasa, que ¿qué pasa si tenemos 500.000 trabajadores? Se nos va a caer, porque van a haber 500.000 personas conectadas. Entonces, ¿por qué llevar toda la carga de esa API a esa base de datos y viceversa? Cuando podemos tener una base de datos por cantidad. Es decir, tenemos la tabla de usuarios, o sea, usuarios porque tiene base de datos. Pongamos que este es usuario, mejor. Y esta tiene su base de datos. Aquí solamente vamos a guardar cosas relacionadas a un usuario para registrarnos y autenticarnos en el sistema. Pero además tenemos este microservicio que es de autenticación. Imaginemos que ya no estamos guardando los tokens, sino que lo estamos validando simplemente para ingresar con un login, ¿cierto? Entonces no requerimos una base de datos, este microservicio puede funcionar perfectamente. Ahora, tenemos un microservicio, o sea, que es el de, ¿qué puede ser de venta en un sistema así? El payment. El trámite de compra. Claro, puede ser de los finiquitos, puede ser, perfectamente. Un finiquito, para que lo entendamos, no tiene por qué estar relacionado a un usuario dentro de la tabla de usuario. No hay razón alguna para que esté, porque la relación la tiene el finiquito con él, y no el usuario la tiene, es decir, en el pago, en el saldo total, es el que sale como con una llave foránea, por decirlo de alguna manera, referenciado al ID. Es un poco lo que hacemos con Mongo. O sea que de esa manera nosotros podemos diferir en cómo y el por qué no se relacionan todas las bases de datos. No debería yo por qué tener un microservicio de, por ejemplo, no sé, imaginemos un vehículo. Cuando yo tengo una categoría que también pertenece a ese vehículo, no puedo yo venir y separarlo ya. Categoría va a estar acá y vehículo va a estar acá. Y esto, cada uno es un microservicio. Yo no debería por qué hacer eso porque dependen. O sea, pensemos que los microservicios tienen toda la relación de una misma entidad en un mismo sistema. Se puede decir que un microservicio, por ejemplo, cuando yo estuve en INACAP, la misma cuenta de INACAP, yo podía entrar a Google con eso. Se relacionaba con el sistema de INACAP y con Google, algo así. Es que, bueno, Es como que no sé cómo, o sea, tú vas, por ejemplo, tu propia cuenta, para inscribirte puede ser una de dos, que ya hayan creado la cuenta en una forma masiva, o puede que haya estado con una API que haya estado escuchando la creación de un nuevo usuario para agregarlo directamente al sistema la INACAP. Google era Outlook, que arroba INACAP. Sí. Podía entrar a la plataforma. Puede ser. Podía entrar a la U y podía entrar a Outlook. No, sí, es que eso es que eso es- tenía Claro, o sea, por eso te digo, puede ser que hayan estado como escuchando el servicio y luego crearon la cuenta en su sistema propio. Pero intentamos los microservicios como que aquí tenemos el sistema de finanzas, sistema de rentacar, sistema todo. Imaginemos que tenemos servicio de usuarios. En el servicio de usuarios queremos mezclar todos los programas. Ahí nos volvimos locos, nos empezaron a hacer peticiones. Queríamos mezclar todos los programas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Un ejemplo. Yo creo un microservicio de usuario. En ese microservicio de usuario, yo le puedo indicar al tiro. Is trabajador, por ejemplo, si es trabajador, true false, ¿cierto? Y toda la lógica de un usuario. Contraseña, correo, muchas cosas. Ese usuario me sirve sí o sí para también el sistema de recursos humanos, porque así ya estoy difiriendo si el usuario es un trabajador o no. Entonces yo después puedo hacer una consulta desde el sistema de recursos humanos para, por ejemplo, agregarle un cargo, pero yo cuando estoy en la tabla me muestra solo trabajadores. ¿Por qué? Porque hice una consulta e indiqué que solamente quiero usuarios, o sea, solo quiero rescatar del microservicio de usuarios, los usuarios que sean trabajadores y que tengan el true. Hacer todas las cosas de nuevo y ahí integrar contabilidad.
Pero hacer la API de contabilidad, yo encontré que era mejor hacerla un monolítico. Ya, Porque te pongo un ejemplo. Claro, tú me indicáis que ya tenemos sistemas creados. Claro. ¿Cómo podemos innovar con un microservicio? ¿Cierto? Jorge ahora está creando un sistema de pago. ¿Qué servicio de nosotros tiene un sistema de pago? Ninguno. Entonces, crea un repositorio que solamente encarga la lógica de negocio del sistema de pago. Nada más. Es una API que meramente trabaja con credenciales de la empresa. Y después, si quiero, por ejemplo, agregarle mercado pago, el único que va a poder meterse ahí es Jorge. O alguna persona que ya tenga conocimiento de integración de eso. Cualquier sistema que esté, por ejemplo, imaginemos que esta API de pago ya está creciendo y no sé, el recurso humano necesita hacer algo porque necesita generar que los pagos sean por su propia plataforma y se transfieren con Transbank. Se puede hacer, o sea, podemos ocupar el mismo servicio e incluso puede estar la persona trabajando en la implementación de mercado pago en este microservicio cuando ni siquiera está, digamos, online, no está operativo. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo de Transbank, entonces él puede estar trabajando en integrarlo con Transbank y otra persona con mercado pago. ¿Se entiende un poco? Sí, pero... La arquitectura monolítica sí es buena, o sea, no es mala, por algo ha estado tanto tiempo. Y la arquitectura de microservicio tampoco es que sea mala, pero tampoco es que sea ninguna mejor que otra. Cualquier cosa con planificación se puede hacer, pero los microservicios vienen, claro, los microservicios vienen a salvar un poco a todos los proyectos. ¿Cachai? Por eso digo que si vaya a hacer un modelo de microservicios, por ejemplo, tendrías que tenernos a todos trabajando en eso, porque no vaya a ser solo el de contabilidad con microservicios si no se va a integrar con ninguno más. ¿Me entendí? Pero por ejemplo, si Jorge está trabajando en un sistema de pago, no voy a tener a todos trabajando, o sea, solo Jorge va a estar trabajando en el sistema de pago y después tiene que integrar su microservicio con su propio sistema, que en este caso es Jefe. En ningún momento alguien va a estar cambiando, o sea, es simplemente que ahora se hagan pensando en crear microservicios. Es que es pérdida de tiempo, porque el microservicio te va a demorar mucho más que sea un sistema, un modelo monolítico. No. O sea, yo creo Porque que... si vamos a crear, por ejemplo, si estamos en contabilidad, yo y el Alexis, no vamos a demorar mucho más en crear un sistema basado en microservicios que en monolítico. Somos dos personas. Pero imagínate que la lógica, o sea, esto yo no lo estoy diciendo ahora, ¿qué cosa repetitiva veis en el sistema de contabilidad, por ejemplo? Es que eso es lo otro, que no se sabe los requerimientos. Es ¿Cómo que te ese, ¿Cómo te vas a hacer un es que, modelo microservicio? claro, eso ya no es culpa de la arquitectura de microservicios misma, po. Pero, Es por porque está ejemplo, pasando por la situación, yo digo, por el proyecto. Por eso claro, la es situación específica merita de que no se pueden implementar microservicios fácilmente. O sea, esto tampoco es una clase de, oigan, hagamos microservicios. Es simplemente indicar que los microservicios resuelven ciertas cosas que la arquitectura monolítica no. Por ejemplo, yo me imagino que el sistema de contabilidad se vincula con finanzas y tiene algo que va a calcular todo el tiempo. Por ejemplo, los balances anuales. Eso puede ser un microservicio y puede ser una API, por ejemplo, que solo se dedica a calcular eso. Y en caso de que falla a futuro, se resuelve y solo se resuelve eso. O por lo menos, o también por otro lado las cosas que son obvias, como el tema de pago del Jorge, o por ejemplo que el sistema de recursos humanos aplique un microservicio para los usuarios, para los trabajadores de la empresa, así Claro. no tengan que registrarse en todos los sistemas, por ejemplo. Sí, es básicamente traer un poco, o sea, imaginemos que es como single responsibility, o sea, crea un microservicio para lo que te comenté de calcular el balance general y sería, es como una función, imagínate que es como una función pero que guarda información, o sea, un microservicio no puede perfectamente no tener una base de datos, pero es recomendable que sí. O sea, yo pienso esto podría pensar que una buena idea sería hacer sistemas monolíticos, pero usando el centro común. O sea, que si es el centro común, que haya un sistema de pago que sea microservicio. Porque mira, lo que opino yo sobre el tema de lo monolítico y microservicio, yo soy pro microservicio, ¿verdad? Yo nunca he trabajado en microservicio, pero es lo que la tendencia de la tecnología apunta, ¿cachai? Claro, es que al fin y al cabo la arquitectura monolítica hizo que se crearan los microservicios de cierta forma, porque esto no busca un sistema nunca perfecto, o sea, vamos a tener una arquitectura monolítica con microservicios alrededor.
No, es que igualmente inclusive aquí no hay ningún senior, ¿cachai? No hay ningún senior que nos guíe como que, ya hagamos esto, ¿cachai? Sí. Por ende, igualmente el microservicio yo creo que igualmente apunta a eso, apunta a que, no sé, la idea de negocio de un microservicio conlleve esa idea de negocio, ¿cachai? Sin tener interferencia en las demás, ¿cachai? Por ende, ¿qué pasaría? No sé, la misma dependencia a lo que pasó con PHP, ¿cachai? Si PHP hubiese sido un sistema de microservicio, hubiese funcionado hasta donde sirvió, hasta donde funcionó, ¿cachai? Y se hubiese integrado con más microservicios y ahí no hubiese sido un problema en la tarea, ¿cachai? Exacto, chicos, no puedo compartir la pantalla. O sea, yo creo que esa igual fue la... ¿Se grabó? Sí, estoy grabando ahora mismo, pero no puedo compartirla. Pero con PHP uno puede crear cosas así. No sé el mejor. Pero sí, o sea, realmente estamos a paso todavía para Obvio. implementar aquí microservicios. O sea, realmente está buena la teoría, tenerlo como... Es bueno tenerlo como Exactamente. concepto, es decir, Como allá, ¿cachai? Porque claramente si apuntamos y queremos tener una buena renta laboral, queremos tener un buen foco, o sea, subir niveles, sí requerimos microservicios. O sea, tú por buscas la renta laboral. por lo menos entender el concepto. Por ejemplo, yo no sé nada de AWS, pero entiendo los conceptos más básicos y quizás los servicios más básicos que tengo. Porque entiendo que en algún momento lo va a tener que ocupar. O sea, no hay que, a menos que nosotros estemos seguros de que eso nos gusta, ese stack. O sea, Claramente, para llegar allá yo creo que hay que llegar paulatinamente, ¿cachai? Hay que llegar paso a paso. Igualmente yo encuentro que, bueno, lo que mañana va a tirar Nico como presentación, yo creo que es el siguiente paso. Es que ya trabajemos más estructuradamente, ¿para qué? Para que nos preparemos posteriormente ya a ver la visión con microservicios. Porque igualmente eso es cambiar toda nuestra lógica de desarrollo, ¿cachai? Porque nuestra lógica de desarrollo siempre va en la relación. Esto se relaciona con esto, ¿cachai? Pero el microservicio como que separa eso. Sí, separa eso en responsabilidad única, como lo comenté antes. Vehículo. Tú te referías a entonces, ¿cómo se tabla vehículo? La comparo con una tabla de categoría. No se refería, por ejemplo, si un usuario crea un producto, tú ¿Cómo? tienes una editorial de quién creó ese producto, ¿cómo hace Yo- el match? Esa es la pregunta que yo creo que hizo Nico. Yo puedo evaluar en qué lógica de negocio necesito ese historial. Si es relacionado más a la tabla de producto o a la tabla de usuario. Perfecto. Entonces, puedo tener una tabla en cada uno, sin problema. Pero tengo que tener el porqué. O sea, siempre algo tiene que estar justificado. Y puede estar totalmente bien tener en ambas una tabla. O sea, si el sistema lo requiere, porque no sé, uno tiene menos datos que otro, porque en caso de que otro servicio esté actuando en esa tabla, tiene mucha información, entonces le hace más fácil al servidor buscar. Yo puedo tener simplemente en ambos registros sus logs. Cada microservicio pensemos que es como un independiente. Entonces, lo que nos permite esto es manejar más específicamente qué queremos. Eso es la arquitectura de microservicios. Sí, yo creo que, bueno, para lograr eso de manera eficiente también se lleva una cultura tras nosotros que el ID no debe cambiar nunca, ¿cachai? Porque claramente al no estar relacionado así como un cascade update, claramente requerimos sí o sí que el ID nunca sea modificable. Sí, nada muy bueno. O sea, aquí en esto, digamos que engloba todo lo que hemos visto, o sea, desde principios Solid hasta integración continua. No sé si vieron que traté de tocar todos los temas. Y ya si nos vamos más al fondo, todas las cosas que hemos hecho actualmente es como una ruta, de cierta forma, de aprendizaje que es bien profesional. O sea, si lo piensan, estas cosas cuesta entenderlo al principio. A mí me costó entender incluso lo que era una API al comienzo. No sabía, no me caía en la cabeza. Y dije, ¿cómo hay personas que están haciendo este tipo de cosas y yo no entiendo nada? Es lo mismo. Me pasó exactamente lo mismo con esto al principio. Yo no lo entendía. Yo decía, ¿de qué me puede servir? Pero ojalá llegara un momento y que nos pueda hacer clic esa lógica de cómo podemos componentizar servicios para que sean chiquititos, como un microservicio, valga la redundancia. Un componente, ya. Es que son componentes al fin y al cabo. Imaginemos como componente, nosotros tenemos un botón y lo podemos repetir muchas veces. Ahora hay conceptos más avanzados, por ejemplo, para que avance horizontalmente, podemos repetir la misma instancia del microservicio, podemos ocupar balanceadores de carga, hay muchas cosas acá porque esto es meramente backend, al fin y al cabo. Es como tratar la información backend. Y eso sería. Ahora yo quiero dar una pequeña despedida, gente, porque
Me retiro, mi gente, de la empresa. Quería dar un mensaje a todos, en general. No quiero mirar, voy a llorar. No, fueron un buen equipo, todos, cada uno de ustedes. La pasamos bien, todos juntos. Aprendí caleta, gente, caleta. Así, aprendí desde centrar un div hasta un constructor. Saber digerir las tareas específicas a tareas más simples. Aprendí a quizá un poco llevar a los equipos a un objetivo específico y que no estén deambulando por preguntas típicas que se hacen. Me enseñaron demasiado. Aprendí mucho. Espero que el cambio que haya hecho acá sea significativo, gente, porque creo yo que a donde vamos tenemos que dejar nuestra huella, de cualquier forma. O sea, si a mí aquí todo me ha enseñado algo, todo, aunque ustedes no lo crean, todo me ha enseñado algo, de todo he aprendido. Y así debe ser siempre. ¿Por qué? Porque te voy a dar el siguiente ejemplo. El programador generalmente se ve así y hace cosas así. Y esto no tiene el mérito de un programador. Ningún programador ahí ha salido. Tal programador creó el robot más inteligente del mundo. Ninguno. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si un programador se cree el cuento, gente puede crear eso solo. Tiene que saber venderse, tiene que saber explicar las cosas, tiene que saber mostrarse. Yo creo que aquí yo sé menos que la mayoría de aquí en programar, pero yo traté de llevar las cosas tan al límite, quizás se podría decir, o ser tan directo en lo que estoy explicando, que me sirvió quizás estar por la posición. Quizás usted puede decir, chico, está más arriba la escala laboral, qué sé yo, lo que sea, pero yo no lo hice diferente, yo lo hice de la misma forma que usted. Yo lo hice programando. Somos las únicas personas que pueden crear cosas distintas y cambiar el mundo, gente, porque así funciona la programación. Es eso, es evolucionar, es crear, es innovar. Aquí todos pueden hacer esto, solos. Hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que tener fe, pero se puede hacer todo. No nos cerremos a las oportunidades que nos dan. De todo tipo. Si hay una oportunidad, aprovechenla. No dejen que su ego les escape las alas para hacer algo que ustedes quieren o que siempre han querido, porque el programador es así, tiene ego, siempre. Tiene ego, tira talla, qué sé yo, de cosas de cualquier tipo. Porque sabemos una materia que a la gente le cuesta entender. Imagínense, a nosotros mismos nos cuesta entender las cosas que nosotros mismos estudiamos. Es algo súper loco y que tenemos que aprender a manejar. Y quiero que de aquí salgan todos así creyéndose la raja, porque son bacanes, cabros. Cada uno de ustedes son bacanes. Saben caleta. Y muy orgulloso de tenerlos aquí. Aprendí demasiado. Y a los antiguos legendarios también. Aprendí demasiado de ellos. Y eso, les doy las gracias. Mucho gusto.